hace nada, pero cuando comes las cantidades de alumbre que se sabe hoy que se utilizaban en la adulteración del pan, y cuando la gente no comía más que pan, o sea, el pan no se usaba para hacer sándwiches como hoy, el pan era la comida. Si comías ese pan durante años, acababas muriendo de desnutrición porque no tenía los suficientes nutrientes para mantener la vida, independientemente de que el exceso de alumbre podía causar problemas digestivos graves. La leche se adulteraba con bórax, ácido borácico, que tiene una capacidad extraordinaria. Si tú le echas bórax a la leche agria, compensa, el bórax es altamente alcalino, compensa la acidez de la leche agria, de la leche que se está descomponiendo, y por lo tanto cuando la vuelves a oler dices, huele a leche fresca, y por lo tanto se podía vender leche en descomposición a la gente, sobre todo porque así lo recomendaban los grandes nutriólogos de la época, o los grandes gurús domésticos de la época. Había una señora Beaton, por ejemplo, que era muy importante. Se escribía en las revistas y las amas de casa hacían lo que decía la señora Beaton. La leche era fundamental para los niños, entonces a los niños se les daba leche con bórax y leche adulterada con otras cosas, incluido yeso y por supuesto con cantidades importantes de agua, de echarle agua a la leche para que rinda más y para hacer mejor negocio. Porque esto es el libre mercado, tú puedes vender lo que se te dé la gana, no tienes ninguna obligación hacia los consumidores. Entonces los niños bebían bórax y se calcula que murieron por problemas digestivos causados por el ácido borácico. Lo veía en el documental alucinante, alrededor de 500,000 niños británicos durante la época victoriana, la época del esplendor colonial británico, la época en que el dinero entraba a espuertas al Reino Unido, a los dominios de la reina Victoria, que estaban igual en la India, que en Australia, que en Nueva Zelanda, que en todas las Indias occidentales, en las Bahamas, en Jamaica, en las Bermudas, en Canadá. Era el gran imperio. Y la gente se moría de desnutrición, se moría por problemas digestivos debidos a la adulteración de dos de los principales alimentos del momento, el pan y la leche. Aquí había un elemento además que es importante porque se refiere a cuestiones que hoy tenemos mucho en cuenta. Se había roto la cadena donde el señor que plantaba el trigo lo llevaba al molino, le molían el trigo, recogía su harina, él hacía el pan y él te lo vendía. Lo que se había hecho es precisamente romper la cadena de producción y generar al agricultor que vendía el trigo, al molinero que hacía la harina, que se la vendía al panadero, que en la ciudad vendía el pan. Porque el agricultor no podía ir a Londres o a Birmingham o a Liverpool a vender el pan. Así que esto era, además, no es que fuera un proyecto malévolo de alguna conspiración, es que era necesario para mantener una cadena comercial razonable. Pero no había control en ninguno de los puntos, entonces el agricultor podía adulterar el trigo, echándole piedras, por ejemplo. Yo de pequeño todavía me tocaba comprar 1 kilo de arroz, de frijol, de alubias negras, y limpiarlo, porque traía piedritas. Y pues las piedritas eran el truco del agricultor para ganar un poco más. Y uno expulgaba directamente las alubias, las judías, los frijoles, los porotos, porque traían piedrecitas. Que a la hora que sacabas un montoncito de piedrecitas, decías 50 gramos en medio kilo, pues un 10%, chico. Es un 10% más de ganancia. Pero si el molinero también adulteraba y luego el panadero también adulteraba, el pan que llegaba al consumidor era aterrador. No es sino hasta fines del siglo XIX cuando entra en acción el malévolo, terrible, aterrador Estado, alertado por personas que dicen que la gente se está muriendo porque no está comiendo bien. Hay una adulteración que es dañina, porque lo sabían, muchas personas lo sabían, pero no había leyes. Y esas leyes se crearon precisamente para lograr una protección a los consumidores. Y los propios consumidores, a medida que adquieren datos
A medida que están mejor informados, a medida que hay químicos y hay biólogos y hay gente que les informa de lo que se están metiendo por la cara creyendo que se alimentan y creyendo que alimentan a sus bebés, los consumidores empiezan a organizarse y exigirle al Estado que emita determinadas leyes en protección del consumidor. Esto es lo que hoy son todas las reglas sanitarias minuciosísimas que tenemos para todo lo que nos comemos, y de ahí que gente como Gema del Caño, amiga mía, te digan que hoy comemos mejor que nunca en la historia, y Mulet también lo ha dicho. Hoy tenemos la mejor alimentación de la historia porque tiene unos controles hechos por el Estado que no estarían allí si el mercado fuera totalmente libre como lo era en la época victoriana en el Reino Unido. Y quien usa este ejemplo, que lo uso porque estoy hablando de un documental en concreto que vi, lo tiene en todos lados. Es decir, seguramente pasaba lo mismo en Francia, en Italia, en España, en Estados Unidos, en México, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en todos lados. Era la gloria del laissez-faire, laissez-passer, el dejar pasar del mercado totalmente libre que quieren algunos libertarianos, los anarcocapitalistas, etcétera, etcétera. Esos que dicen que el Estado no debe interferir en la economía y que debe dejar que las fuerzas, la mano invisible del mercado, resuelva todo. Y entonces ahí tenemos gente como la que en Twitter hace poco, cuando estábamos comentando la terrible situación del precio de la insulina, que la insulina que cuesta 2 euros en España cuesta 2.600 euros en Estados Unidos o algo así, pero en 60 y tantas veces más. No me hagan caso con las cifras las voy a poner luego en el segmento que hagamos de esto, pero vamos, que el aumento del precio de la insulina en Estados Unidos es tal que la gente usa menos de la que le recetan para estirar la dosis, pero lo que está haciendo es matarse. Y mucha gente está muriendo por no tener la suficiente dosis de insulina que necesita. O va y la compra en México porque en México es más barata. Y hablábamos de esto y decíamos que es una situación en la que el Estado, el gobierno estadounidense debería intervenir porque está matando gente. Simplemente se está matando gente aumentando los precios sin que haya cambiado el producto. Es decir, son aumentos de precios meramente como estrategia comercial para tener más ingresos. Me apareció un listo que me dice, no, pues esto lo arreglará el mercado rápidamente. La crisis de la insulina en Estados Unidos comenzó en 2001. ¿Cómo lo va a arreglar el mercado? Rápidamente, que en 20 años ha muerto una pila de gente que no puede comprar suficiente insulina. La creencia ciega en tus ideologías, en tus doctrinas económicas que la realidad no sustenta, es tan peligrosa como las creencias en las pseudomedicinas, como las creencias en la magia, en las adivinaciones, en los videntes. Es peligrosísimo y es lo contrario precisamente al realismo radical del que hablábamos al principio de este streaming. Así que ahí les dejo esos historias de horror del libre mercado, hay muchas más. Por ejemplo, el laissez-faire fue uno de los elementos que provocó la hambruna de las patatas, de las papas en Irlanda a mediados del siglo XIX fuera tan aterrador y matara a tantísimas personas. De eso hablaremos quizás otro día.